¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos por delante un relato que de verdad es absolutamente fascinante. Vamos a desglosar un texto histórico y literario clásico que nos muestra el choque definitivo entre dos fuerzas inmensas. Por un lado, el poder imperial absoluto, y por el otro, la convicción individual inquebrantable. Estamos hablando del capítulo 3 del libro de Daniel, basándonos en la traducción clásica Reina Valera de 1960. A lo largo de esta exploración, vamos a ver exactamente cómo se construye la autoridad, cómo se ejerce el terror desde el Estado y qué pasa cuando unos pocos deciden que simplemente no van a ceder, cueste lo que cueste. Es una narrativa de extremos totales que sigue resonando muchísimo hoy en día cuando analizamos cómo funcionan las estructuras de poder. Vamos directo al grano. Fíjense en esta premisa central que define absolutamente toda la historia. Es un ultimátum brutal, de vida o muerte. Adorar al imperio o arder en el fuego. O sea, no estamos hablando de un debate filosófico tranquilo de sobremesa. Es una exigencia física, inmediata y aterradora. Desde el primer momento, la narrativa nos pone las cartas sobre la mesa con unas apuestas altísimas. No hay puntos medios, no hay opción de decir paso. La maquinaria del imperio exige sumisión pública y visible, y si decides disentir, el castigo no es una multa o ir a la cárcel, es la aniquilación absoluta e instantánea. Pasemos a la primera parte, la estatua de oro. Aquí hay un dato interesantísimo. El texto se toma la molestia de darnos dimensiones súper específicas, 60 codos de altura por 6 codos de anchura. Para poner esto en una perspectiva moderna, estamos hablando de un monumento de casi 30 metros de altura levantado en medio de la llanura de Dura en Babilonia. Imagínense estar parados ahí. Esta escala gigantesca no es un accidente de diseño, es pura dominación visual. Es una estructura pensada específicamente para empequeñecer a cualquier ser humano que se pare enfrente, proyectando pura riqueza y un poder inalcanzable. Es literalmente el imperio diciendo, miren lo que construí, miren mi grandeza y reconozcan lo insignificantes que son ustedes. Y bueno, esto ilustra perfectamente que el decreto del rey Nabucodonosor no fue un capricho de un día para otro, fue un procedimiento estatal calculadísimo, paso a paso. Primero, arman este proyecto de construcción masiva. Segundo, convocan a todo el liderazgo del imperio. Tercero, establecen una señal auditiva clarísima. Y cuarto, lanzan el mandato que nadie puede esquivar. La trampa evolucionó de ser un simple montón de oro a convertirse en una red burocrática y social de la que era imposible escapar sin ser visto. De hecho, para asegurarse de que absolutamente nadie pudiera hacerse el desentendido, el rey convoca a toda su cadena de mando. El texto hace una lista exhaustiva. Sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores. Es abrumador. Todo el aparato del Estado, los que hacen las leyes, los que cobran los impuestos, todos están ahí, de pie frente a la estatua. Básicamente, es una prueba de lealtad obligatoria donde los mismos que vigilan también están siendo vigilados por sus compañeros. Y luego viene el detonante. El pregonero anuncia que la señal para postrarse va a ser el sonido de una orquesta entera. Bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música. Y lo curioso es que el texto te repite esta lista completa varias veces, marcando una verdadera sobrecarga sensorial. Imaginen el estruendo brutal en esa llanura. Es una presión psicológica inmensa para conformarse con el resto. Un reflejo condicionado a nivel masivo. Suena la banda y todas las naciones y pueblos se tiran al suelo al mismo tiempo. Lo que nos lleva a la segunda parte, la acusación. Aquí entran a escena los protagonistas de la resistencia, Sadrac, Mesac y Abednego. El relato nos cuenta que unos varones caldeos van directo al rey y los acusan de manera bastante maliciosa. Pero hay un detalle clave que los acusadores se aseguran de remarcar. Estos 3 hombres son administradores judíos a los que el mismísimo rey había puesto a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, no son ciudadanos comunes. Su posición elevada hace que negarse a postrarse sea un desafío político superpúblico y totalmente intolerable para el sistema. La acusación es directa. No respetan al rey, rechazan a sus dioses y desprecian la estatua. Entramos entonces a la tercera parte, el desafío. Nabucodonosor, obviamente lleno de ira, los manda llamar de inmediato. Les da una última oportunidad, pero bajo una amenaza tremenda. Y les lanza esta pregunta retórica.
y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Esa frase encapsula toda la arrogancia del emperador. Él genuinamente cree que su poder es supremo, que nadie se le escapa, y que no existe fuerza, terrenal o divina, capaz de arrebatarle a alguien de su jurisdicción letal. Pero escuchen bien la respuesta, porque es una obra maestra absoluta de la convicción. Primero le dicen al rey que ni siquiera necesitan defenderse, y luego sueltan esto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua. Quiero que noten ese y si no, es impresionante. Ellos no están basando su desobediencia en la seguridad de que van a ser rescatados. Aceptan que el fuego puede ser su fin, independientemente de si hay intervención divina o no. Es la línea máxima de la resistencia ideológica. Pasamos ahora a la cuarta parte, el horno de fuego. El texto menciona algo súper descriptivo. Dice que el rostro de Nabucodonosor se demudó, o sea, se desfiguró por la rabia. Y en medio de esa cólera irracional da una orden extrema. Manda a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Si lo piensan, esto no tiene sentido práctico, porque el fuego normal ya es letal. Pero el rey necesitaba que el nivel del castigo reflejara el tamaño de la ofensa. Es una temperatura extrema que funciona como una manifestación puramente física de su furia imperial llevada a un nivel casi absurdo. Y la maquinaria entra en acción rapidísimo. Primero los atan completamente vestidos. Mantos, calzas, turbantes, todos materiales supercombustibles. Segundo, los arrojan al horno. Pero fíjense en el tercer punto, que tiene una ironía tremenda. La urgencia del rey y el calor tan extremo hacen que las llamas terminen matando precisamente a los guardias, hombres que el texto describe como muy vigorosos. La prisa ciega del imperio por aplastar a la disidencia termina consumiendo a sus propios soldados leales. Lo que nos lleva a la quinta parte, el cuarto hombre. Nabucodonosor está observando desde afuera y de repente se levanta espantado. Confirma rápido con sus consejeros que, en efecto, tiraron a 3 hombres atados, y luego declara lo imposible. He aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Imagínense el shock de este hombre. Su herramienta máxima de terror y control acababa de ser completamente anulada por una presencia sobrenatural que simplemente paseaba entre las llamas. El rey, sin poder creerlo, se acerca y les ordena salir. Lo que ocurre a continuación es básicamente una inspección forense por parte de todos esos mismos funcionarios que antes estaban obligados a adorar la estatua. Ahora se reúnen para atestiguar el colapso absoluto de ese poder imperial. Miren los detalles forenses del texto: cuerpos sin quemaduras, ni un solo cabello chamuscado, ropas intactas y el detalle que me parece increíble: ni siquiera olían a humo. Es una preservación total que se burla de la amenaza del horno calentado 7 veces. Y así llegamos a la sexta y última parte, el decreto final. Quiero que presten atención a este contraste porque es vital para entender la mente del imperio. En el verso 6, el decreto inicial usaba el terror de forma clara: adoras la estatua o te vas al horno. Pero miren el decreto final en el verso 29. El rey reconoce el poder del Dios de estos 3 jóvenes, pero su solución es decretar que cualquiera que blasfeme contra este Dios será descuartizado y su casa convertida en ruinas. ¿Ven la ironía? El rey no aprendió una lección sobre la tolerancia religiosa ni la libertad, simplemente tomó la misma maquinaria del terror y la redirigió hacia otro lado. La historia cierra con una reversión total para nuestros protagonistas. En lugar de terminar convertidos en cenizas, el texto indica que el rey los engrandeció en la provincia de Babilonia. O sea, estas personas que arriesgaron literalmente todo al negarse a la conformidad masiva, terminan siendo promovidos por el mismo sistema que unos minutos antes estaba intentando destruirlos. Entonces, para terminar este análisis, quiero dejarles una pregunta que resuena a lo largo de los siglos. ¿Cuál es verdaderamente el costo de la convicción frente a la autoridad absoluta? A través de este relato en Daniel 3, vimos cómo las estructuras de poder exigen siempre una lealtad uniforme, y cómo el desafiar ese mandato requiere estar dispuesto a enfrentar las peores consecuencias, a veces sin red de seguridad. Es una lectura que nos permite explorar de lleno la anatomía de la valentía humana y hasta dónde llegan realmente los límites del control. Esperamos que este desglose histórico y literario les haya resultado tan revelador como a nosotros.
Nos escuchamos en el próximo análisis.